En el año 1964, la ABC lanza la comedia de situaciones Betrayed, más conocida como Hechizada en Latinoamérica. Sin saber que tendría algo de éxito, aquella serie fue programada para un par de temporadas, pero terminarían haciendo 8 temporadas. Duraría hasta el año 1972 y convirtió prácticamente en estrellas a todo el elenco. Elizabeth Montgomery era Samantha y el primer Darren se llamó Dick York. Estaría en casi 5 temporadas, del 64 al 69, y se ganaría el cariño del público. ¿Quién no recuerda cuando le crecieron aquellas orejas? Daba mucha risa. O aquellas peleas con la suegra. Convirtieron a Dick York prácticamente en todo un clásico. Aquel sufrido hombre casado con una bruja que se convertiría en ama de casa. Aquella trama cautivó al público. Sin embargo, en la 6ª temporada de la serie, York fue reemplazado en el papel por el actor Dick Sargent. Para el público acostumbrado a ver a York, no se dio ninguna explicación en pantalla, ni siquiera se aludió a ella. La especulación pública con respecto a la abrupta modificación incluyó una disputa con la red, sí, con la cadena, enfrentamientos con otros miembros del elenco o desacuerdos con los showrunners. La verdad, desconocida para el público durante años después de que York dejara la comedia, es mucho menos siniestra, pero tan mala como el personaje que Darren. De aquella voz tan portentosa que lo haría ganar el papel de Darren en aquellos últimos episodios que grabó en Hechizada, prácticamente no podía ni hablar. Lesiones, excesos. ¿Por qué el destino de este hombre sería tan abrupto? ¿Y por qué salió de la serie justo cuando estaba en su mejor momento? En sus últimos años, engordaría 68 kilos y perdería la mayor parte de su dentadura. Y en un lapso de casi 20 años, perdería prácticamente todos los ahorros. Solo le quedó un edificio de apartamentos, un bien y raíz que había comprado. Pero tristemente, el edificio también lo perdería. Su última hora llegaría el 20 de febrero de 1992 a causa de un enfisema pulmonar. Tenía 63 años y prácticamente estaba irreconocible. Solo dejaría unas memorias póstumas de Susan Gear and Me, un libro muy revelador y desgarrador. Su historia de vida con su esposa Joan Joy York. Y era que su Sweet Girl, o su niña del balancín, lo amó hasta lo último. Así que aquí está la historia agridulce de un niño pobre que pasaría del éxito a las dificultades y luego a la ruina, pero que sin duda fue un escritor prodigioso. Así que te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Arnivideos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, si no se les olvidó suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Nacido un 4 de septiembre de 1928 en Fort Wayne, Indiana, Dick York, hijo de un vendedor y una costurera, pero sería una monja, la monja de su escuela, que lo vio un día cantar y admitió que el chico tenía gran talento. Le aconsejó que siguiera una carrera relacionada con la actuación. De esa manera el pequeño Dick era animado a seguir adelante. Más tarde, la familia se mudaría a Chicago, a la ciudad de los vientos.
Y hablando de vientos, aquella prometedora voz de aquel chico pronto le abriría las puertas. Pronto sería descubierto por un cazatalentos, quien lo convidó a trabajar en la radio. Así que a los 15 obtendría su primer papel regular en un programa de radio llamado That Brewster Boy. A la par con la radio, hacía obras de teatros, tales como Tay Simpatía y Bus Stop. Cuando tenía 23 años, se casó con su novia de la secundaria, con la chica del balancín, Joan Hall, con quien tendría 5 hijos y permaneció casado hasta el día en que partió. Era el año 1951 y un 23añero York, recién casado, obteniendo uno de los papeles más importantes en su carrera, el drama Llego a la Cordura de 1959, película protagonizada por Gary Cooper y Rita Hayworth. Top Hunter y Van Helsing serían sus mayores éxitos cinematográficos, pero fue un insuceso durante el rodaje de una película de esas que causaría más adelante el desastre y lo dejaría marcado hasta el último de sus días. En su libro La chica del balancín, afirmaría Dick York que sería durante el rodaje de Cordura que sufrió una grave lesión en la espalda, cuando el director gritó ¡corte!, en una escena en la que Cooper y York impulsaban un vagón del tren. Un extra accidentalmente dejó caer el peso de la plataforma sobre York. Desde entonces empezó a tomar analgésicos calmantes, al punto de volverse recurrentes. Pero su gran oportunidad llegaría en el año 1964 con la serie Hechizada. Su papel de protagonista junto a Elizabeth Montgomery en aquella serie le abrieron las puertas. Allí interpretó al publicista Darren Stevens. Lo llevaría a la popularidad en todos los países donde se transmitió el programa. Tuvo un enorme éxito, logrando que Dick ganara una nominación al premio Emmy en 1968. Pero irónicamente, mientras ganaba premios, irónicamente mientras era nominado y reconocido por el público, detrás de escena sufría intensos dolores y constantes, crónicos, que mermaban sus habilidades físicas. Más tarde diría que no podía ni siquiera abrir la puerta de su camerino. Solo los calmantes lo ayudaban. En 1968 empezó a desmayarse constantemente mientras estaba en el set. Sería intervenido en un centro asistencial. Luego regresaría para luego otra vez regresar al centro asistencial. George sabía que su capacidad para continuar trabajando en la serie había terminado debido a su empeoramiento de la salud y a su dependencia de aquellos calmantes, lo que condujo que en el año 1969 los productores del programa decidieran colocar otro Darren en la 6ª temporada del programa. El nombre de aquel chico, Dick Sargent, haría la 6ª, 7ª y última 8ª temporada antes de finalizar la serie en 1972. El único comentario público de Dick York cuando le preguntaron por qué había salido de la serie en 1969, él diría: 5 años como el esposo de Sam es suficiente, no hay ningún resentimiento. Solo quiero tener la oportunidad de hacer otros papeles en el escenario y en una que otra película. Era el año 1969 y un Dick York de 41 años era un desempleado en aquel momento.
Lamentablemente, comenzando los años 70 y con 42 años, Dick York simplemente ya había pasado de moda. Su ausencia de la televisión había provocado que su popularidad decayera. Igualmente su situación económica, lo que lo obligó a él y a su familia a depender de la asistencia social del gobierno. Los cheques de desempleo se convirtieron en su única salida a la crisis. Los pocos amigos que le quedaban le ayudaron a conseguir papeles importantes pero menores en series como Simon and Simon y Fantasy Island, la isla de la fantasía. Cuando tenía 50, había engordado algo más de 68 kilos de peso. De aquel hombre de 1,85 m que caminaba y actuaba siempre erguido, prácticamente solo era sombra. Caminaba rengo y había perdido la mayor parte de su dentadura. Eso sí, su chica del balancín, su esposa, Jai, nunca lo abandonó. Entre finales de los 70 y comienzos de los 80, administraban un edificio de apartamentos que poseían, que habían comprado con el dinero de los derechos de reproducción actoral. Pero una vez más caerían de nuevo en quiebra, perdiendo aquel edificio. Entrando la década de los 80, un 52-añero Dick York había decidido mudarse junto a su familia a Rockford, Michigan. Era el año 1986 y York se le había detectado otro problema, un enfisema, producto de aquellos excesos en su vida. Era tan molesto que dependía de un tanque de oxígeno, de un recipiente de oxígeno, y desde el 86 se la pasó trabajando para ayudar a crear conciencia y acercarse a la difícil situación de las personas sin hogar en los Estados Unidos, una causa que sintió que entendía después de haber crecido durante la Gran Depresión, hasta que finalmente partiría el 20 de febrero de 1992, a la edad de 63 años, en Rockford, Michigan. Un triste final para un hombre que lo dio todo en aquella comedia clásica hechizada. Derramó talento en el set, un valiente que con sus fuerzas, a pesar de su condición, dio lo mejor de sí. Y por eso muchos lo recuerdan como la leyenda de Darren, Dick York. Y esperamos que les haya gustado este interesante video, no sin antes decirles gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas.